A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. He relatado de manera muy sucinta, muy resumida, algo acerca del gobierno del doctor Alfredo Baquerizo Moreno, que subió al poder en 1916 y terminó en 1918. Algo sobre la educación, construcción de edificios, la fiebre amarilla, la Biblioteca Nacional, apoyo a publicaciones, hospitales, la eliminación de la fiebre amarilla en Guayaquil, apoyo a los trabajadores, etc. Y terminamos con la crisis cacaotera. Para el final del gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno, el Ecuador ya estaba en una clarísima crisis económica. Y como ustedes comprenden perfectamente bien, una crisis económica trae inmediatamente y de manera inevitable una crisis social. Y la crisis económica y la crisis social a su vez provocan una crisis política. Por eso es que, si bien el gobierno de Baquerizo Moreno, el gobierno del presidente Tamayo, que fue el que le siguió, todavía lograron finalizar dentro de los plazos legales, el siguiente gobierno de Gonzalo Córdoba ya no finalizó. Ya hubo la famosa Revolución Juliana. Y desde 1925 hasta 1950 aproximadamente, el Ecuador estuvo en crisis. N cantidad de gobiernos en pocos años, 13 presidentes encargados del poder o dictadores. Después vendrán otros. El Congreso fracasa, las constituciones fracasan, etc. La pregunta es, y bueno, nosotros, ¿cómo salimos de ese problema? ¿Cómo el Ecuador logró vencer este asunto de la crisis del cacao? Tenemos nosotros que referirnos a otro insigne guayaquileño, que fue don Clemente Yerovi Indaburu. Como es lógico, la solución al problema del cacao no vino inmediatamente, así como tampoco el auge del cacao se dio en 2-3 años. El auge del cacao se dio después de varios años, yo me atrevería a decir hasta de más de un siglo de estar nuestro país, desde fines de la colonia, produciendo y exportando cacao a México, a España, etc. Y además produciendo el mejor cacao que había en el mundo en esa época, el famoso cacao de arriba, fino de aroma, ¿verdad? Bien, entonces también aquí nosotros no podemos pensar que inmediatamente vino la solución. Vendrá justamente con el personaje que acabo de mencionar, don Clemente Yerovi Indaburu. Pero para llegar a la solución del problema económico en nuestro país, voy a hablar un poco de este personaje. Me salgo, yo estoy consciente de que no voy a seguir hablando de 1917, sino de cómo salimos de la crisis del cacao. Porque es interesante también ver cómo grandes hombres nuestros, a veces lamentablemente olvidados, han puesto todo su empeño en bien del país. Como digo, la solución vino a través de don Clemente Yerovi Indaburu. Digamos primero que don Clemente Yerovi Indaburu
nació en Barcelona, en España, porque su padre en ese entonces era cónsul del Ecuador en Barcelona. Por eso, años más tarde, como diremos después de un momento, fue elegido presidente del Ecuador, presidente interino. Algunos enemigos dijeron que era extranjero, que había nacido fuera del país, además su padre era español, o su abuelo era español. En todo caso, él fue inscrito inmediatamente en el consulado de Barcelona como ecuatoriano. Entonces, él es ecuatoriano, no hubo ninguna discusión, más allá, como digo, de ciertos enemigos gratuitos. Bien. Cuando regresa al Ecuador, lamentablemente por una serie de razones, la fortuna que tenía su familia, porque su abuelo había sido armador, había tenido barcos, sobre todo para el cabotaje dentro del Golfo del Guayaquil, ¿no?, hasta el norte del Perú. Y sus abuelos maternos eran de familia cacaotera. Yerobi, seminario. Los seminarios, como ya mencioné, fueron una de las grandes familias cacaoteras del Ecuador y también tuvieron problemas, por lo que acabo de decir, más otras circunstancias que no vienen al caso ahora. Entonces, don Clemente Yerobi, el joven Clemente Yerobi, por ejemplo, se dedicó al cabotaje. Uno de los barcos que había sido de su abuelo, él lo refaccionó, lo arregló y hacía navegación a vapor desde Babahoyo hasta el norte del Perú. Por eso él solía decir que todo lo que él sabía le enseñó el río Guayas, porque se conocía todo, el Golfo, el Guayas, etcétera, como la palma de su mano. Él fue grumete, después fue capitán, armador, etcétera, y ayudó muchísimo a la economía de esos pueblos que no tenían acceso a otros lugares, sino era por barco. No. Después tuvo que dejar porque precisamente el barco se le dañó y no tuvo con qué arreglarlo de manera definitiva. Eso según una versión. Pero además también él después incursionó en la vida bancaria. Desde muy jovencito él entró a trabajar en un banco. El banco se llamaba la Unión Bancaria. Y ahí comenzó siendo conserje, mensajero. Nótese, un hombre de una familia connotada de Guayaquil no tenía ningún problema en trabajar de mensajero. Luego pasó ya a ventanilla. De ahí todavía tenía algunas tierras sus familiares, pasó a la agricultura y se dedicó al cultivo del arroz. Al cultivo del arroz. Y aquí también le dio un impulso enorme a esto del arroz. Tan es así que un tiempo el arroz producido en nuestra costa, sobre todo en los ríos y Guayas, se convirtió en el primer producto de exportación del Ecuador. Ya fue un primer esbozo de solución del problema cacaotero, aunque todavía no en las cantidades que hubieran sido necesarias para solucionar el problema fiscal. Entonces, ¿qué hizo don Clemente Yerobi? Hizo asociaciones de agricultores, asociaciones de productores del arroz, traer mejores semillas, mejorar la producción del arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo fue presidente también de la Asociación de Agricultores de la Costa, del Guayas, en fin, un hombre de grandes iniciativas, de mucho empeño. Pero también siguió vinculado con la banca. Él fue presidente del Banco de Crédito Hipotecario en 1935, fue director del Banco Central en 1938, también fue ministro de Agricultura. Sobre eso voy a volver porque es importantísimo este cargo de ministro de Agricultura, gerente general del Banco de Fomento, allá por 1955, de tal manera que tuvo también una vinculación muy grande con la banca. Y dentro de esta vinculación también aportó muchísimo para el progreso del Ecuador. Muchísimo, con grandes iniciativas, con creatividad. En 1948 fue elegido presidente Galo Plaza Lasso. Galo Plaza Lasso le nombró a don Clemente Yerobi ministro de Agricultura.
Y siendo ministro de Agricultura don Clemente Yerovi, él es el que da la idea de convertir todas las antiguas plantaciones de cacao que había en la costa, por lo menos la mayoría, en plantaciones de banano para la exportación. ¿Qué había pasado? Que en Centroamérica, las grandes plantaciones de cacao de las compañías norteamericanas bananeras habían sufrido muchísimo por huracanes, etcétera, y otras razones. Entonces, ¿qué dijo don Clemente? Esta es la oportunidad para el Ecuador. Comencemos a sembrar banano, pero un banano de exportación. La ventaja, además, era que la planta de banano, en buenas condiciones, con buena tierra, buen clima, etcétera, crece muy rápido, de tal manera que casi inmediatamente ya puede comenzar a exportarse. Entonces, don Clemente Yerovi, como ministro de Agricultura, fue quien impulsó la producción del banano, y esto es lo que yo quería mencionar, que el gran solucionador, perdónenme la palabra, de la crisis fue Clemente Yerovi. Bien, vamos a hacer ahora la primera pausa antes de llegar al último segmento de nuestro programa. No se olviden, están ustedes con Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, por Quequito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Estamos hablando en este programa de grandes y pequeñas historias de la historia sobre qué pasó en el Ecuador en 1917, y de ahí, partiendo de la crisis del cacao, que fue un golpe tremendo para el Ecuador durante más de 20 años, hemos pasado a hablar del personaje que fue quien trajo la solución a la crisis del cacao, que fue don Clemente Yerovi Indaburo. Primero les conté su vida: fue armador, fue marino, después trabajó en un banco, fue directivo de bancos, etcétera. Después también será presidente de la Junta Monetaria, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Y él es el que impulsa la producción del banano y convierte al Ecuador poco a poco no solo en exportador de banano, sino en el mayor productor mundial de banano. En esa época nosotros exportábamos mucho mayor cantidad de banano que los productores africanos, que después fueron los que comenzaron a mandar a Europa sobre todo el banano. Bien. Para terminar un poco la vida de don Clemente Yerovi, me falta decir que don Clemente Yerovi fue elegido presidente interino, ya lo mencioné, allá por 1966, el 30 de marzo. El 30 de marzo cesó la junta militar, la dictadura militar, y un grupo de notables, como se estilaba en esa época, eligieron a don Clemente Yerovi Indaburo como presidente. Yo quisiera que ustedes presten atención a lo que él dijo y a lo que él había escrito y contaba a sus íntimos, que le pedía 3 favores a Dios cuando llegó a la presidencia, como digo, nombrado por los notables, ¿no? Primero, no tomarle amor al poder. No aficionarse de manera enfermiza al poder. Primero. Segundo, llegar a la constituyente. O sea, él quería, como su principal objetivo de presidente interino, es convocar a una constituyente, y eso se hizo. Vieja costumbre ecuatoriana, pero Clemente Yerovi quiere cumplir eso. Y tercero,
equivocarme, decía él, lo menos posible. Primero, no aferrarse al poder. Segundo, traer la constituyente, que se elija constituyente. Tercero, equivocarse lo menos posible. Como ustedes ven, era realmente un hombre extraordinario. Además, todos nosotros sabemos que era un hombre sencillo, respetuoso, de muy buen humor, tenía una risa contagiosa, estentoria. Y yo quiero recalcar lo que decía él siempre, siempre, siempre cuando alguien le quería poner palitos en los radios de la bicicleta, cuando le quería hacer pisar el rastrillo, él siempre respondía: yo tengo la maleta lista junto a la puerta de calle. Si ustedes molestan demasiado, yo tomo mi maleta y me voy. Igual cuando sus partidarios, la gente que le conocía, querían que se perpetúe o que prolongue su poder, porque decían es un excelente gobernante, él respondía lo mismo: siempre tengo la maleta lista. Siempre tengo la maleta lista. No quiero quedarme en el poder más allá del tiempo que yo vea conveniente. Entre otros de los actos, lo digo antes de olvidarme, entre otros los actos del gobierno de Clemente Yerovi, desde el 30 de marzo de 1966 hasta el 16 de noviembre del mismo año, cuando la Asamblea Constituyente elige presidente a Otto Arosemena Gómez, una de las cosas que hizo fue aprobar la fundación de la FESE. ¿Qué era la FESE? La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Y como nosotros sabemos, allá por 1966, yo me recuerdo perfectamente bien, la FESE nació desde ámbitos de izquierda, de extrema izquierda para ser más exacto. Sin embargo, don Clemente Yerovi, que no tenía para nada pensamientos o simpatías o coqueteos con la izquierda, aprobó la FESE porque le parecía una institución necesaria para que la juventud de los colegios pueda expresarse, pueda decir su voz. Bien, entonces este fue don Clemente Yerovi Indabur. Ocupó una serie de cargos, ocupó una serie de responsabilidades, primero privadas, después también de carácter público, siempre con el afán de servir a la patria, de servir al Ecuador. Como digo, fue marino, fue armador de barco, fue capitán de barco, fue conserje y mensajero de un banco, después fue ventanillero de un banco, llegó a ser gerente, presidente de la Corte Monetaria, gerente de un banco, presidente de otro banco. Luego, cuando era ministro de Agricultura, fue también gerente general del Banco de Fomento, allá por 1955, no sé si lo dije. Después, ya cuando es ministro de Agricultura, él impulsa la producción del banano. Quiero terminar con estas ideas, ¿verdad? Primero, tengo siempre la maleta lista. Pido a Dios no tomarle amor al poder. La democracia es fundamentalmente el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, lo decía Lincoln. Y tiene como un elemento básico sin el cual no puede existir la alternabilidad. Y eso decía don Clemente. Yo quiero que cumplo con mi deber, arreglo las cosas y luego me voy. No aferrarme al poder. Ya dije también lo de la constituyente. Y tercero, equivocarme lo menos posible. Nótese, y con esto voy terminando, nótese que equivocarme lo menos posible tiene una connotación importantísima que nosotros no debemos pasar por delante, no debemos olvidar. Equivocarme lo menos posible, ¿qué significa? Que me puedo equivocar, que no soy infalible. Don Clemente dice, lo que pido a Dios no es no equivocarme, eso es imposible, todos nos equivocamos. Lo que le pido a Dios es equivocarme lo menos posible. Y nosotros ahora, después de ¿cuántos años han pasado desde don Clemente Yerovi, 1966? Podemos decir ya con la distancia que nos da el tiempo que realmente él se equivocó pocas veces en su gobierno. Le calumniaron, le insultaron. Y le insultaron también de otra manera cuando ya se elige presidente
de la República en la Asamblea Constituyente, no le reciben los constituyentes para que él pueda dar su informe y pueda entregar la banda presidencial al nuevo presidente. Fue un insulto, una grosería. No voy a mencionar yo este rato quiénes fueron los responsables de esa grosería, de esa falta de educación. Allá ellos, ¿verdad?, con su pequeñez minúscula. Pero sí quiero recordar que eso fue un golpe muy duro para don Clemente Higuero Vindabur. Bien, termino diciendo que don Clemente murió en 1981, como es lógico, rodeado del recuerdo de la gratitud de todos sus conciudadanos. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, han estado ustedes en estos momentos con Carlos Freile, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, en este programa, en este modesto programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Espero que ustedes me den la satisfacción de contar con su audiencia en el próximo programa. Muchas gracias. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Grandes y pequeñas historias de la historia.